La necesidad de una reforma con la seguridad social ha sido bien documentada, como bien sabemos en los últimos informes que nos han brindado los fideicomisarios. Indican que el Fondo Fiduciario de Jubilación del Seguro Social podría quedarse sin efectivo para el año 2035. Claramente, si el Congreso no hace nada, pues eso podría conducir a grandes cambios en un futuro cercano. Pero las reglas del seguro social cambian un poco casi todos los años, e incluso un pequeño cambio puede tener un impacto significativo en el bienestar de millones de personas mayores, las cuales dependen de sus cheques de beneficios mensuales para llegar a fin de mes. Pues este año 2024 no es diferente. Hoy vamos a mostrarles 3 cambios en el seguro social que los jubilados deben conocer en este año 2024, los cuales muchos no se han dado ni cuenta. El primer cambio que traemos es el aumento de la prestación máxima de la seguridad social. Y es que un grupo selecto de beneficiarios del seguro social reciben cheques mensuales máximos todos los meses, no los pagos en promedio. Son ese pequeño porcentaje de toda la población, los cuales han cumplido los requisitos del seguro social al máximo. Muchos de ellos reciben pagos de hasta $4,873 en este mismo año. Para poder recibir este beneficio máximo, debes tener 70 años y haber obtenido ingresos que sean superiores al nivel máximo imponible durante al menos 35 años. Eso es algo que solo una pequeña parte de la población podrá lograr. 2 cosas suceden para aumentar el beneficio máximo cada año. El primero es que todos los años tenemos el ajuste anual por costo de vida. Cada año la Administración de Seguridad Social ajusta los montos de beneficios de los jubilados según el aumento en promedio de la inflación durante el tercer trimestre del año anterior. Cola en este año es del 3,2%. Y el segundo factor que tiene que ver con la forma en la cual la Administración del Seguro Social calcula su salario promedio para determinar los beneficios mensuales. Siempre toman los 35 años de mayores ingresos y los ajusta según la inflación, utilizando el índice de salario promedio, el cual rastrea cuánto se les paga a los trabajadores en promedio cada año. Sin embargo, esos ajustes por inflación están vinculados al índice del año en el cual cumplen 60 años. Cualquier salario ganado a los 60 años o más ya no se ajusta a la inflación. Los jubilados más jóvenes, que constantemente ganaron por encima de los ingresos máximos imponibles, tienen ingresos mensuales promedio más altos porque una mayor parte de sus salarios se ajustan en función de datos salariales más recientes. Eso impacta directamente en cuánto es su beneficio máximo. Por lo tanto, este grupo de personas de 70 años en este año tienen un salario promedio más alto que el grupo de personas de 70 años del año pasado, que hoy tienen 71 años. Por lo tanto, su beneficio máximo suele ser más alto. El segundo cambio. Los jubilados que reclamaron anticipadamente pueden ganar más sin afectar su beneficio mensual. Y es que si usted continúa trabajando mientras recibe los beneficios de jubilación anticipada del Seguro Social, en este año puede ganar más dinero antes de que el gobierno retenga algunos de sus beneficios por impuestos. Los beneficiarios menores de la plena edad de jubilación están sujetos a una prueba de ingresos de jubilación. Según la prueba de ingresos, la Administración del Seguro Social va a retener $1 por cada $2 que ganen por encima del umbral de ingresos, ya es que existe un umbral más alto para el año en el cual alcanza la plena edad de jubilación, y la Administración del Seguro Social solo retendría $1 por cada $3 ganados por encima de ese umbral. Cualquier salario o compensación de un trabajo o trabajo por cuenta propia cuenta como ingreso.
Pues bueno, en este año 2024 los umbrales de las pruebas de ingresos son $22.320 y $59.520. El año pasado, 2023, esto era inferior. Por ello, este es un cambio anual. Si bien pues el gobierno retendrá alguno de los beneficios, si es que gana por encima de este umbral, no se los quedará. En cambio, utiliza este monto retenido para ajustar su beneficio mensual al alcanzar la plena edad de jubilación. Por cada mes de beneficios retenidos a través de las pruebas de ingresos de jubilación, ajusta su beneficio como si hubiera retrasado un mes a su solicitud del Seguro Social. Y una vez que alcance la plena edad de jubilación, ya no estará sujeto a esta prueba de ingresos, lo cual va a permitir que su beneficio mensual aumente a su nivel normal una vez más. Tercer cambio. El impuesto sobre la nómina del Seguro Social ahora cubre más ingresos. En este año 2024 los trabajadores pagarán impuestos de seguridad social sobre sus primeros $168.600 anuales de salario. Eso es un aumento de unos 5,3% desde el año 2023. Pues eso es notablemente más alto que hasta el mismo COLA que recibimos en este año, que es del 3,2%. Si bien esto no afectará directamente a la mayoría de los jubilados, este impacto indirecto es muy importante, ya que los beneficios de jubilación del Seguro Social son financiados cada vez más con los impuestos que son pagados al programa a medida que la Administración del Seguro Social comienza a agotar su fondo fiduciario. A medida que aumenta este tope salarial imponible, el programa debería recaudar más ingresos fiscales. Es muy importante destacar que solo un pequeño porcentaje de trabajadores ganará por encima de este límite salarial. La Administración del Seguro Social estima que solo es el 6%, pero la cifra máxima de ingresos imponibles está ligada al índice de salario promedio, el cual refleja el crecimiento salarial en promedio. Por lo tanto, mientras el crecimiento del salario promedio continúe superando la inflación, debería generar más ingresos fiscales para el programa, lo cual ayudaría a sostener los beneficios actuales de los jubilados. La seguridad social todavía necesita una reforma muy importante para que dure a largo plazo. Pero mientras tanto, el crecimiento de los salarios reales está ayudando. Pues muy bien, señores, para todos los que se quedaron hasta el final del video, tienes hasta el día de hoy, 17 de mayo, para reclamar tu cheque de estímulo de $1,200 que fue enviado en el año 2020, en el caso de que no lo hayas recibido. Pues así es, debes de actuar ahora mismo, viernes 17 de mayo. Este es el último día para que los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes elegibles reclamen los pagos de impacto económico, también conocidos como cheques de estímulo que fueron enviados en el año 2020. Es muy importante comprender los detalles, y es que esta fecha límite del día de hoy es tu última oportunidad para reclamar los pagos de impacto económico, los cheques de estímulo, en este caso, el del año 2020. Estos pagos se proporcionaron a personas que ganaban por debajo de los umbrales de ingresos. Para los contribuyentes solteros, el umbral era un ingreso bruto ajustado de $75,000 anuales, y para las parejas casadas que presentaban una declaración en conjunto era de $150,000 anuales. El valor de este cheque de estímulo ha disminuido gradualmente, más que todo para las personas que ganan hasta un máximo de $99,000 anuales, y en el caso de las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto, $198,000 anuales. Si aún usted no ha recibido su pago, pues bueno, este es el último día, su última oportunidad para reclamarlo. Antes, queremos aclarar cualquier confusión. En el caso de que usted no recibió los cheques de estímulo a tiempo, como parte de su reembolso de impuestos del año 2020, no podrá reclamarlos luego de esta fecha límite de presentación final. Sin embargo,
el otro cheque de estímulo, el que fue enviado como parte del plan de rescate estadounidense. Luego de que el presidente Biden asumió el cargo, aún continuará siendo reclamable hasta el próximo año. Pues bueno, tampoco hay necesidad de esperar. Puede enviar sus declaraciones tanto del año 2020 como 2021 y potencialmente recibir ambas si aún no lo ha hecho. Los contribuyentes tienen exactamente 3 años para presentar una declaración de impuestos y de este modo reclamar un reembolso. Si no lo hacen, estos fondos pasan a ser propiedad del gobierno federal. Aquellos que deseen presentar una declaración del 2020 deben saber que si bien el proceso es un poco más complicado, porque deben presentar una declaración en papel, hay muchos recursos que están disponibles para poder aliviar esta carga. Un primer paso es comunicarte con el IRS y explicar al representante tu interés en presentar una declaración. También puedes solicitar esta documentación que está relacionada con los salarios y con los ingresos, la cual vas a necesitar para presentar tu declaración presentando el formulario 4506T del IRS, que es el de solicitud de transcripción de declaración de impuestos. Supongamos que está buscando una opción electrónica y que sea gratuita, la cual te ayuda a reunir toda esta documentación correcta. En este caso puedes utilizar el Free File Erase, el cual te permite imprimir todos los formularios que el IRS requiere que tú envíes para recibir tu reembolso. Tenga en cuenta que al presentar una declaración en papel, es más que posible que no reciba automáticamente una respuesta del IRS, al menos durante 6 semanas, ya que pues tienen un trabajo atrasado que requiere tiempo para poder resolver.